estamos bendecidos? Amén. Yo sé que sí estamos bendecidos porque estamos aquí. Amén. El Señor tuvo misericordia de nosotros en el transcurso de la semana y hoy estamos aquí. Amén. Mi hermano, te pido, mi hermana, iglesia, te pido que me ayudes a orar para recibir la palabra de Dios. Amén. Puedes cerrar tus ojos y si puedes extender tu mano hacia mí, vamos a pedir la dirección del Señor y que el Espíritu Santo sea el que guíe estas palabras. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bendito Señor, te damos gracias, Señor, el día de hoy, Padre mío, por tu misericordia y tu benevolencia, Padre Santo. Señor, te doy gracias porque hoy no te olvidaste de levantar a ninguno de mis hermanos, mi Señor amado. Padre, te pedimos que perdone nuestros pecados, Señor, nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestras rebeliones, Padre. Te pedimos asimismo, mi Señor amado, que quites todo estorbo, Señor, de nuestros corazones, Señor, de nuestra mente, Señor. Quita toda atadura, Señor, de nuestro corazón, Señor. Ese corazón necio y reacio, Padre. Ese corazón incrédulo, Padre, quítalo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Señor, yo te pido, Señor, que tú seas el que hable, Padre, que nos des la palabra, Señor, de este día, mi Señor amado. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, a llenar esa vasija, Señor, dentro de nosotros, Padre, hasta que se derrame, Señor, y abunde, Padre mío. Señor, yo te pido, Señor, que quites todo estorbo de mi lengua, Señor, toda filosofía humana, Padre mío, y que seas tú el que hable, Padre. Que seas tú el que se lleve la gloria y la honra, Padre, porque es tuya y tú no la compartes con nadie. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Como saben, y bueno, y también para los que nos están siguiendo a través de redes sociales, estamos con el tema de mujeres virtuosas, amén. Estamos próximos a celebrar este Congreso de Mujeres y estamos dando enseñanza de mujeres de fe, amén. ¿Cuántos han venido los miércoles a esa enseñanza? Amén. Y quiero llevarte, mi hermano, ¿cuántos han leído el libro de Esther? ¿No lo han leído, mis hermanos? Ok. Quiero llevarte al libro de Esther, mi hermano, y quiero decirte que el nombre de esta enseñanza es Mujer, ven a la presencia del rey como lo hizo Esther. Amén. ¿Alguien conoce esa historia de Esther? ¿Saben quién fue esa mujer? Esther es una mujer de fe, llena de fe y de valentía. Amén. Y quiero ponerte, ¿cuántos trajeron su Biblia, mis hermanos? Amén. Ok. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Esther, está en el Antiguo Testamento. Y mientras tú la buscas, mi hermano, quiero ponerte un poquito en contexto. Amén. La historia de la reina Esther, mi hermano, se sitúa aproximadamente entre 400 y 500 años después del reinado del rey David. Amén. Del rey David a la cruz pasaron aproximadamente entre 1080 años aproximadamente. Esther se sitúa del reinado del rey David a la cruz en el medio, aproximadamente. Amén. Para este tiempo, mi hermano, el pueblo judío ya no existía como tal en Israel. Ya no existía ese reinado que tuvo David, ya no existía ese reinado de Salomón. Habían pasado muchas situaciones y el pueblo judío se encontraba exiliado. Y esta historia de la reina Esther se empieza a llevar a cabo, mi hermano, dentro del imperio medo-persa. Amén. En este hecho histórico, mi hermano, de la historia de Esther, destacan 4 personajes que te los voy a decir en este momento y quiero que los recordemos. Amén. El primer personaje, mi hermano, es Esther, de la cual vamos a recibir esa enseñanza como mujer de fe. Está Mardoqueo, que era su primo de Esther, lo vamos a leer más adelante en las escrituras. El rey Asuero y Amán. Amén. Vamos a ver si pusieron atención. ¿Quién me puede decir un personaje, mi hermano? Mardoqueo, Amán, Esther, ¿y quién nos falta? Y el rey Asuero. ¿Ok? Mi hermano, en el libro de Esther vamos al capítulo 1:1.
capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el 1 y el 2. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre su trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. ¿Ok? Ahí seguimos todavía en contexto, mi hermano. El rey Asuero era este rey que te decía yo que es del imperio medo-persa. Y él, dice la palabra de Dios, que reinaba sobre 127 provincias o distritos, se le llama también. Dice la palabra de Dios que su imperio reinaba desde la India hasta Etiopía. Amén. Entonces su imperio, sin temor a equivocarme, era muy vasto, era muy grande. Amén. Y te quiero contar, mi hermano, que el rey Asuero tenía una reina, la cual era la reina Vasti. Mi hermano, para no leer porque tenemos poco tiempo, pero lo puedes estudiar en tu casa, te voy a contar esta historia. La reina Vasti, la reina Vasti era la reina del rey Asuero. Acontece que un día, mi hermano, el rey Asuero prepara un banquete para que todos los pueblos y los príncipes dentro de su reino vieran la gloria y el poder que él tenía. Entre ese banquete, mi hermano, él manda llamar a la reina Vasti a su presencia. Amén. Y la reina Vasti, dice la palabra de Dios, que era una mujer de buen parecer, muy hermosa, pero se negó a ir ante la presencia del rey Asuero. Amén. ¿Por qué no te mencioné como personaje principal a la reina Vasti, mi hermano? Porque solamente es mencionada en esta parte y no se vuelve a mencionar. Amén. ¿Qué pasa? El rey Asuero manda a traer a Vasti, Vasti se niega. Y aquí viene la primera enseñanza, mi hermano. La desobediencia trae una repercusión más allá de lo que nosotros podemos ver. Amén. Aconteció que en este reino el rey se molestó porque la reina Vasti no acudió cuando él la llamó, y él pidió una opinión a sus a sus consejeros. Él pidió una opinión de qué debían de hacer, porque si se enteraban en el reino que la reina Vasti no había acudido al rey cuando él la llamó, eso iba a desencadenar una desobediencia en las demás mujeres del reino. Amén. Y eso lo puedes leer en la palabra de Dios en el capítulo 1 del 5, del 11 del capítulo 1 del 11 al 17. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa después de esto? El rey pide consejo a sus consejeros, y los consejeros optan por emitir un decreto donde la reina Vasti no sea llamada nunca más a la presencia del rey. Amén. Y deciden buscar en todas las provincias. ¿Cuántas provincias decíamos que tenía? 127 provincias. Amén. Decía que en todas esas provincias se buscaran doncellas y vírgenes para buscar una nueva reina para el rey. Amén. Y la palabra de Dios dice en Esther, ¿me acompañas a Esther capítulo 2? Capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que el rey empezó a buscar vírgenes, empezó a buscar doncellas para ocupar el lugar de la reina Vasti. Amén. Y entre todas esas doncellas y todas esas vírgenes apareció una mujer llamada Esther. Amén. Vamos al 7, mi hermano, capítulo 2, versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer,
Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Amén. Mardoqueo, mi hermano, lo puedes leer, te lo estoy resumiendo un poquito por el tiempo, pero Mardoqueo era un judío, mi hermano, que estaba exiliado en ese imperio medio persa, y él era primo de Esther. Él, dice la palabra de Dios, que la había adoptado cuando su madre y su padre habían muerto. Mardoqueo la adoptó como su hija. Amén. Cuando el rey Asuero empieza esa búsqueda de su reina, aparece Esther. Dice la palabra de Dios que era una mujer de buen parecer y de mucha hermosura. Amén. Cuando el rey empieza a conocer a las doncellas, conoce a Esther, queda maravillado. Dice que la amó sobre todas las cosas del reino. Y el rey hacía banquetes porque estaba feliz por Esther. Acompáñame ahí mismo, mi hermano, en Esther capítulo 2, en el versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios: fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real sobre su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Amén. Hasta aquí, mi hermano, creo que ya entendimos el contexto, en qué reino se está moviendo esta historia. Quién era el rey Asuero, la reina Vasti, y nos vamos a centrar ahora sí en la reina Esther. Amén. Esther llega al palacio, al reinado, y es nombrada reina en lugar de la reina Vasti. Pero Dios la pone en ese lugar, mi hermano, y la pone con una gracia especial que más adelante vamos a ver esa enseñanza. Amén. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? ¿Quién era Mardoqueo? El primo de Esther. Amén. El rey Asuero tiene 7 eunucos o sirvientes, y 2 de ellos procuran matarlo. Lo puedes leer en el libro de Esther en casa. Procuran hacerle daño, y Mardoqueo se da cuenta de esto, mi hermano, y él decide denunciar este acto con la reina Esther para que no aconteciera ese mal al rey Asuero. Y aquí viene otra enseñanza, mi hermano, que más adelante vamos a ver cuál es el fin de ese acto que hizo Mardoqueo. Y la primera es que nosotros debemos actuar en todo momento de buena manera, y ser con nuestro testimonio, con nuestra manera de actuar, ser testimonio a los demás. Mardoqueo denunció este acto, él no participó de esa conspiración, y lo vamos a ver en el versículo, ahí mismo en el 2, en el 22, por favor. Dice la palabra de Dios que cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. En el 23 dice: se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Amén. Fue cierto lo que habló Mardoqueo. Hubo una penalización por eso, y fueron muertos estos 2 eunucos. Pero no dice la palabra de Dios que Mardoqueo recibió alguna honra o algún prestigio por esto hasta este momento. Mardoqueo lo hizo como un acto que nosotros deberíamos de hacer así. Cuando en este tiempo vemos maldad, a veces preferimos voltear la mirada y no denunciar estos actos. Mardoqueo lo hizo así, y después recibió honra. Amén. Vamos a seguir un poquito más adelante. Dice la palabra de Dios a partir del versículo del capítulo 3:1 para ser exactos, que el rey Asuero
tenía como principal o como segundo en el reino a Amán. Amán era de este pueblo medio persa y era, bueno, como te lo acabo de decir, era el segundo en el reino. Amén. A Amán, cuando te voy a poner un poco más de contexto. Cuando el rey daba un edicto o se hacía una proclamación, lo podían hacer sus sirvientes, como en este caso Amán, y el rey daba su anillo. Con ese anillo era sellado ese edicto y sabían que tenía esa validez. Amán era el segundo en el reino. Y Amán conoce a Mardoqueo, mi hermano, lo dice las escrituras, que Amán manda que todos se humillen y se postren. ¿Y sabes qué hizo Mardoqueo? ¿Qué crees que hizo Mardoqueo? ¿Crees que él, siendo judío, se arrodilló y se humilló ante Amán? Exactamente, mi hermano. Amán tuvo ira en su corazón contra Mardoqueo, porque él no quiso postrarse y adorar. Y Amán procura, mi hermano, destruir no solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. Ahorita que el pastor estaba hablando de Cuba, mi hermano, quiero decirte que no será la primera ni la única vez que el pueblo de Dios, ya no hablamos del pueblo judío, porque ahora todos somos el pueblo de Dios. No será la primera ni la última vez que el enemigo busque destruir al pueblo de Dios, que haya persecución. Vemos persecución en este tiempo, vemos persecución en Cuba, en Medio Oriente, hasta aquí en México ya hay persecución. No será la primera vez que pase eso, pero quiero decirte, mi hermano, que siempre el Señor está atento a las necesidades del pueblo, de sus hijos, y Él siempre va a dar la victoria. Amén. Amén. Acompáñame a Esther 3:6, mi hermano. Perdón, 3:2. Dice la palabra de Dios: todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodilló ni se humillaba, ni se arrodillaba ni se humillaba, perdón. Acompáñame ahora sí al versículo 6, perdón, 3:6. Dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amén. Déjame decirte, mi hermano, que Mardoqueo manda hacer un edicto, perdón, Amán manda hacer un edicto donde todo el pueblo judío iba a ser destruido tal día. A las 127 provincias se manda este notificado y se sella con el anillo del rey para ser destruidos los judíos. Amén. Antes de esto, mi hermano, cuando Esther llega a ser reina, Mardoqueo le pide a Esther que no declare cuál es su pueblo, cuál es su nación. Esther, si era prima de Mardoqueo, tenemos que entender que era judía. Amén. En el versículo 13, mi hermano, te lo voy a leer para honra y gloria de Dios. Dice que fueron enviadas las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes deudodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Los judíos iban a ser destruidos y iban a perder todos sus bienes. Amén. ¿Y qué relevancia tiene todo esto, mi hermano, en lo que estamos hablando de las mujeres virtuosas? ¿Qué piensan ustedes, mi hermano? Mi hermano, acompáñame al capítulo 4 de Esther. En el versículo 1 dice la palabra de Dios: luego
Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con un vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Amén. Cuando Mardoqueo se entera de esto, mi hermano, de ese decreto, él viene ¿cómo le podré llamar? Viene un sentimiento a su corazón, donde él teme por el pueblo judío. No solamente iba a ser destruido él, iba a ser destruido el pueblo judío. Amén. ¿Y qué pasa? Mardoqueo se contacta, no tenían un contacto directo, un mensaje directo entre Esther y Mardoqueo. Lo hacían a través de los eunucos o los servidores del rey Asuero. Y él manda llamar a Esther para decirle lo que está pasando, para denunciar esto que está pasando. Amén. Y Mardoqueo le dice a Esther que si ella no ayuda al pueblo judío, de otro lado va a llegar esa ayuda y ese socorro para el pueblo judío. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto, mi hermano? Esther llegó al reinado, llegó a ser reina de ese imperio, que no era un imperio judío, era un imperio medo-persa. Pero Dios te va a usar a ti, hermana mía, amada de Cristo. Te va a usar en cualquier posición que te ponga. El Señor te va a usar, y de una manera como tú no te lo imaginas. Amén. Pero con estas palabras no te quiero decir que es un empoderamiento femenino como ese feminismo que hoy se ha metido a las iglesias. No, mi hermano. ¿Cómo creen que ayudó la reina Esther al pueblo judío? Sabemos que la victoria viene de Dios, pero Esther fue usada para librar al pueblo de ese edicto de muerte para el pueblo judío. ¿Cómo creen ustedes que lo hizo, mi hermano? Dice la palabra de Dios. Acompáñame a Esther 4:11, capítulo 4:11. Dice la palabra de Dios. ¿Me ayudas a leer, mi hermano? Dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto: a él ha de morir, salvo a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y dice Esther: y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Vamos a hacer una pausa ahí, mi hermano. Para poder entrar a ver al rey, tenían que ser llamados. Cualquier persona que llegaba delante del patio del rey sin ser llamado era muerto. Y es aquí donde también la palabra de Dios nos da una enseñanza de la valentía que tuvo Esther para presentarse delante del rey. Amén. Esther decía aquí, ya estaba angustiada porque decía: en los últimos 30 días no he sido llamada a la presencia del rey Asuero. Dice más adelante, mi hermano, en el 12: y dijeron a Mardoqueo estas palabras de Esther. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo, mi hermano, le estaba diciendo a Esther lo que te decía hace un momento: si tú no ayudas, de otro lado va a venir esa liberación.
Pero Dios en su plan y en su soberanía, Él ya había permitido que la reina Esther llegara a ese lugar por un propósito. ¿Cuántas de aquí, de las mujeres y los varones que estamos aquí, sabemos que tenemos una vida con propósito? Amén. ¿O naciste por casualidad, mi hermano? Llegaste aquí con un propósito. Amén. Le dice Mardoqueo al final del versículo 4, le dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Se lo dice en forma de pregunta. Amén. Dice la palabra de Dios en el 15: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Te decía que había un edicto, mi hermano, que si alguien llegaba a la presencia del rey y no era llamado, iba a ser muerto. ¿Y sabes cómo se preparó Esther para ir delante de la presencia del rey? Con ayuno. El ayuno, mi hermano, prepara el corazón para la victoria. La humillación también te prepara para la victoria. ¿Y por qué te digo que humillación, mi hermano? Porque la reina Esther se humilló por su pueblo para recibir ese favor del rey. Amén. Mi hermano, para los que están tomando nota, en el versículo 5:3, 5:6 y 7:2, a Esther, ¿te acuerdas que te leíamos en la palabra que el rey Asuero quedó encantado de Esther y la amaba sobre todas las doncellas? Bueno, cada vez que veía a la reina Esther, en estos 3 pasajes que te acabo de dar, el rey Asuero le decía que qué petición tenía, qué necesitaba Esther, y que así, si la reina Esther, imagínate qué tan en gracia le había puesto el Señor ahí, que si la reina Esther le pedía la mitad del reino del rey Asuero, él se la iba a dar. Estaba tan encantado el rey Asuero con ella que se lo ofreció en 3 ocasiones. Y quiero hacerte hincapié en esos 3 versículos. Te los vuelvo a repetir: capítulo 5 versículo 3, capítulo 5 versículo 6, y en el capítulo 7:2. Imagínate, hermano, hablábamos que el imperio eran más de 127 provincias y abarcaba de un país a otro. Sin temor a equivocarme, te puedo decir que si Esther hubiera querido recibir la gloria del hombre, ella hubiera recibido casi una nación o 2 a su servicio para que la conocieran. Si ella hubiera querido llenarse de empoderamiento, mi hermano, ya lo pudo haber hecho, porque tenía el favor del rey. Si ella hubiera querido recibir esa gloria de los hombres, la hubiera podido recibir. Pero sabes, en su mente, en su corazón, porque ella era judía, ella llevaba la ley del Señor. Ella llevaba ese fruto del Señor. En el Antiguo Testamento todavía no se revelaba el Espíritu Santo, todavía no se revelaba la divinidad de Cristo, pero ya existía a través de la ley. Y Esther, a pesar de ser huérfana, mi hermano, a pesar de haber pasado necesidades, ella nunca pensó en sí misma. Ella tenía ese amor de Dios hacia los demás, porque ella se iba a sacrificar por su nación. Ella corría el riesgo de que al entrar a ver al rey sin ser llamada, ella podía ser muerta. Amén. ¿Me acompañas al versículo 5:6? Ya leímos que el ayuno, mi hermano,
Perdón, acompáñame al versículo 5:1. Dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther con su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey, y enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella tuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? ¿Hasta qué, mi hermano? Dice ahí, ¿me ayudas a leer? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Este suceso, mi hermano, esto que estamos leyendo ahorita, acontece después de que Esther ayunó por 3 días. Quedamos que ayunó con todo el pueblo judío. Ese ayuno que hizo ella con todo el pueblo judío los preparó para la victoria. Ella se viste, llega a la presencia del rey, y cuando el rey la ve, en vez de enojarse, le extiende su cetro en señal de benevolencia. Y la reina Esther toca ese cetro, la punta del cetro, y recibe ese favor del rey Asuero. Amén. Y todavía el rey Asuero le pregunta: ¿qué tienes? ¿Cuál es tu petición? O sea, ¿cómo puedo hacerte feliz? Y la reina Vasti con mucha inteligencia, la reina Esther con mucha inteligencia y mucho entendimiento, ella prepara unos banquetes, mi hermano, para exponer a Amán delante del rey Asuero. ¿Quién era Amán? El siervo del rey, el que procuraba matar a los judíos. Amén. Te decía, mi hermano, que esto que le dice el rey, que le podía dar hasta la mitad de su reino, se repite 3 veces, mi hermano. Amén. Esther prefirió humillarse por su pueblo y dejarse usar por Dios, mi hermano, para librar al pueblo, que recibir gloria de hombre y ser enaltecida por los pueblos. Amén. Después vamos a ver lo que pidió Esther. Amén. Acompáñame a Esther capítulo 6, versículo 2. ¿Te acuerdas de Mardoqueo? Que él había denunciado el complot que había para hacer daño al rey Asuero, y que no recibió ninguna gloria ni honra. Mi hermano, nada pasa desapercibido para nuestro Señor. Amén. Cuando hacemos el bien, cuando hacemos lo que el Señor nos manda y tenemos ese temor de nuestro Señor, el Señor también nos honra delante de los hombres, pero todo es a su tiempo. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 2. Dice, te voy a poner un poquito en contexto. Dice que al rey se le fue el sueño en la noche y trajo un libro donde apuntaban todas las crónicas y lo que pasaba. Y ahí el rey se dio cuenta que Mardoqueo había denunciado este acto, pero no había sido recompensado. Amén. Dice, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bián y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner su mano al rey Asuero. Amén. Y pregunta al rey, para no tardarnos tanto, pregunta al rey a sus siervos: ¿cómo honramos a este varón? ¿Qué hicimos por él? Y le dicen: no hicimos nada. Si el rey, ¿cómo creen que no hicimos nada? Y vamos a ver qué es lo que hizo el rey por él. Dice la palabra de Dios en el versículo 6:8. Dice: traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón
cuya honra desea el rey, y llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Dice el rey Asuero: vístanlo con lo mejor, súbanlo al caballo real y pasénlo por la plaza y que vean qué honras recibió. Amén. ¿Y sabes a quién mandaron a hacer eso, mi hermano? ¿A quién crees que mandaron a hacer eso? A Amán. Amán, quedamos que era el segundo en el reino, tenía poder. Pero cuando Dios tiene un propósito sobre tu vida, mi hermano, así sea el presidente y procure destruir al pueblo de Dios, no va a tener ese fin. Dios siempre protege a su pueblo. Amén. Entonces Mardoqueo recibe esa honra que no pidió, o la pidió. No, lo puedes leer, Esther. Te invito a que lo leas. Ese libro son 10 capítulos, es el de los libros más cortos de la Biblia. No pidió esa honra, pero la recibió. Amén. Y luego quiero que me acompañes al versículo 7. Al versículo 7, capítulo 3, y después vamos del 3 al 6. Con esto voy a terminar, mi hermana. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther nuevamente: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Y aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Nuevamente fue tentada, mi hermano, a recibir esa gloria o esa vista, ese apercibimiento sobre los hombres. Amén. Dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, y yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Amén. Como dato curioso, mi hermano, el pueblo judío, si notaste las palabras que dice de Amán, el adversario alguien todavía lo tiene por ahí, el adversario y engañador, dice, y malvado. El adversario y malvado es este Amán. En el pueblo judío a Amán se le tiene como tipo y sombra de nuestro adversario. Ya sabemos quién es: Satanás. Amén. ¿A qué quiero llevarte con todo esto, mi hermano? Y para terminar, Esther tuvo la valentía, mi hermano, de presentarse ante el rey, aunque su vida estuviera en peligro. Amén. Muchas de ustedes, mis hermanas en Cristo, yo sé que han tenido la valentía de luchar por sus familias, como lo hizo la reina Esther. Finalmente Esther luchó, aunque no tenía padres, luchó por su pueblo. Ustedes también han tenido esa valentía para luchar por su familia, por sus hijos. Amén. Para luchar contra las vicisitudes que a veces tenemos. Pero sabes, esta enseñanza nos deja, mi hermano, que no es con rebeldía. La desobediencia tiene también genera conflictos a una escala mayor. Pero la obediencia, mi hermano, la humillación, como lo hizo Esther, ella pudo haber recibido oro, riquezas,
Pero ella no decidió eso en su corazón. Ella tenía el amor de Dios en su corazón y ella prefirió eso. Amén. Sé valiente como Esther y ven a la presencia de Dios. Amén. Te decía el título de esta predicación: ven a la presencia del Rey. No el Rey terrenal, sino ese Rey que está acá arriba, que está en los cielos. Ese Rey que podemos decirle Padre, Abba. Mi hermano, cuando tú tengas una necesidad, no hay mejor lugar al que tú puedes venir que a la presencia de Dios. Amén. Un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón que ayuna, es bien recibido delante de la presencia de Dios. Recibe el favor, la benevolencia de Dios. No hay circunstancia tan grande que no sea recibida por Dios. Amén. ¿Sabes? No terminé con esta historia, mi hermano, porque es un poquito larga. Amán fue destruido con el mismo castigo que había preparado para Mardoqueo, que era una horca de 50 pies. Fue destruido. Y sabes, también fue destruida su linaje. 10 hijos de Amán fueron destruidos. Y todo aquel que procuraba hacer daño al pueblo judío fue destruido. Pero eso no es lo importante del mensaje, mi hermano, la destrucción de nuestros enemigos. Lo importante es que sepamos cómo llegar a la presencia de nuestro Dios. Amén. A través de esa humillación, de la oración, mi hermano, y de poner ese amor que Dios pone en nosotros a los demás. Amén. No hay problema que no pueda vencer el Señor. ¿Cuántas están seguras de eso? Amén. No escucho amén. Amén. ¿Están dormidas? Ya nos vamos a tomar cafecito. Mi pastor, no sé si me permite hacer una oración antes de finalizar. Mi hermano, ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Señor. Y yo quiero, varón, pedirte que si tú estás al lado de una mujer, ores por ella. No es necesario que extiendas tu mano, ora por tu mujer, por alguna hermana de la congregación, y vamos a bendecirlas. Amén. Cierra tus ojos, iglesia, acompáñame por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por el alimento espiritual que tú nos das, mi Señor amado. Padre, te pedimos, Señor, que no nos permitas irnos de este lugar, Señor, de la misma manera como llegamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones, Señor, que nos des el entendimiento para discernir, Señor, esta palabra, mi Señor amado. Padre, yo te pido por cada mujer que está en este lugar, por cada mujer, Señor, que es parte del cuerpo de Cristo, mi Señor amado, y por cada mujer que aún no ha recibido el Evangelio, mi Señor amado. Señor, bendice a cada mujer, a esa compañera idónea, Señor, a esa ayuda, Señor, que tú nos enviaste, Padre mío. Dale, Señor, esa valentía, Señor, como la que tuvo Esther, Padre, que a una costa de su vida, Señor, ella prefirió, Señor, buscar la benevolencia, Padre. Ella prefirió salvar al pueblo, mi Señor amado. Tú la usaste, Señor amado, como herramienta, Padre mío. Tú quitaste de su corazón, Señor, toda vanidad, Señor. Padre, tú la pusiste en un lugar, Señor, estratégico, Padre. Yo te pido, Señor, que a mis hermanas, Señor, las has puesto en un lugar estratégico, Padre, así sea dentro de su casa, mi Señor amado. Desde ahí tú les des ese espíritu de servir, Padre mío. Servir con amor, mi Señor. Servir con esa valentía, Señor, con ese esfuerzo y con esa entrega, Padre. Bendice a cada hermana, Señor, que sale a laborar. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, que vela por su familia, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, mi Señor amado, que no se ha rendido, Señor, en ese ayuno y oración, Padre, por sus hijos, por su varón, Señor, por sus padres y por su casa, Padre. Oh, mi Señor amado, llena su corazón a cada una de mis hermanas, mi Señor amado, con tu fuego, Señor, con ese espíritu de amor, de valentía, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada mujer, Padre. Guárdala, Señor, de toda maldad, Padre.
Guarda tu pueblo, Señor, de la persecución, Señor. Señor, que en su tiempo, Señor, y cuando tú lo ordenes, Señor, entregues esa libertad, Señor, a tu pueblo, Señor, para servirte y para adorarte, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo entregado, mi Señor amado. Guarda a todas mis hermanas, Señor, toda dolencia de su corazón. Échala afuera, mi Señor amado. Todas las cargas con las que vengan el día de hoy, Señor, que tú seas con ellas, Padre, que tú alivies sus cargas, Padre. ¿Qué más te podemos decir, mi Señor amado? Más que gracias, Señor. Tú eres dueño de todo, Padre. El oro, la plata son tuyas, Señor. Pero lo que tenemos te damos, un corazón contrito y humillado ante tu presencia. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y si tú crees, dile amén, Señor. Amén. Con tus ojos cerrados, tómate este tiempo con Dios en su presencia. Deja que el Espíritu Santo fluya. La semilla ha sido sembrada y consideramos en el nombre de Jesús que ha sido sembrada en buena tierra. Ya hemos orado, hemos clamado, hemos escuchado. Ahora deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. No sé lo que vives en mí. Aleluya. Para amarme tanto así. Toma este tiempo de intimidad con Dios. Tanta paciencia, tanta misericordia. Me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de sol. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí. Para amarte tanto así. Para amarme tanto así. Aleluya. Me llamaste Por mi nombre. me compraste con tu sangre Y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti.
en lo que haces y en lo que harás. Aleluya. Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está con ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien en sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Oh, aleluya, Señor. Vístenos de ropas dobles, Señor, para no temerle a la nieve, para no temerle al frío, para no temerle a la tribulación, Señor. Vístenos de ropas dobles. Este texto bíblico habla de las características de la mujer perfecta, mujer virtuosa. Y la perfección no tiene que ver con nada físico ni con un rasgo superficial. La perfección en el Señor tiene que ver con la obediencia a Él. Oh mi Padre, en el nombre de Jesús levantamos la vida de las mujeres, Señor, de tu iglesia. Mujeres virtuosas, mujeres que están siendo formadas en el corazón del Padre, mujeres que están siendo amadas en el amor de Cristo. Señor, las ponemos en el hueco de tu mano y te las encargamos. Haz tu obra, Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Te alabamos, te bendecimos. Señor, ahora todos vamos para casa, pero tu Espíritu no se queda aquí. Tu Espíritu nos acompaña. Entra, Señor, a nuestra casa. Entra a nuestros hogares. Llena, Señor, nuestros hogares de tu santa presencia, de tu paz. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos. Que esta palabra, Señor, quede sellada con el sello de tu Espíritu. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Y los que crean digan amén. Gracias a Dios. Dale un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Amén. Damos gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Damos gracias a Dios por la vida, por el ministerio.